Cuando el suelo existente es inadecuado para el tipo de obra que deseamos ejecutar, nos vemos en la obligación de recurrir a uno o varios de los tipos de mejora de suelo conocidos. Hoy te hablaré sobre cuáles son esos tipos de mejora del suelo, los más habituales, y te diré en qué consiste cada uno de ellos de forma resumida. Vamos a verlo. Entre los tipos de mejora que más se utilizan tenemos por un lado la compactación del suelo. Es de lo más sencillo, es llegar al lugar y compactar con rodillo, con el tipo de rodillo que se aplique al tipo de suelo que tenemos. Te voy a dejar el link de un video donde te explico los tipos de compactación del suelo. Con la compactación lo que buscamos es reducir los espacios vacíos del suelo para densificarlo y de esta forma aumentar su capacidad de soporte. Tenemos también la sustitución de suelo. Es uno de los métodos de mejora de suelo, de los más utilizados por su simplicidad. Consiste en aquel lugar donde yo me encuentro, un suelo que no es competente, que no me funciona para el diseño que tengo hecho para eso que voy a construir. Tengo un suelo a un nivel que a ese nivel es normalmente en zonas de corte si nos referimos a una carretera, pero si me refiero a cualquier tipo de fundación, yo estoy en el nivel donde voy a ejecutar esa cimentación y lo que hacemos es, si ese suelo que tengo no me sirve, lo que hacemos es cortar el suelo hasta una profundidad que se debe estudiar qué profundidad es la necesaria para conseguir esa capacidad portante del suelo. Corto esa parte que hemos determinado que es necesario retirar y lo sustituimos por un material de mejores características y con esto conseguimos tener un suelo mejorado. ¿Hasta qué profundidad? A la profundidad que se estudie que es necesario en función de ese tipo de suelo que me va a servir de reemplazo y en función de las cargas que me va a recibir ese suelo. Tenemos también lo que son las estabilizaciones de suelo, que tienes un video también en el canal donde hablo sobre la estabilización con cal y la estabilización con cemento, que son las más habituales. La estabilización con cal se utiliza en suelos que tienen un contenido de humedad muy alto y una alta plasticidad. Se utilizan o como tratamiento de suelo para bajar esa humedad y poder permitir el paso sobre ese terreno que antes era imposible pasar. Se utiliza mucho para caminos de acceso al inicio cuando empezamos la ejecución de una obra. Y tenemos la estabilización con cal en sí, que se utiliza para disminuir esa plasticidad del suelo y por tanto bajar también lo que es la compresibilidad y la expansión del suelo. Tenemos también la estabilización con cemento, que se utiliza para suelos con bajo contenido de finos, bajo índice de plasticidad en suelos granulares. Normalmente se utiliza para estabilizar las capas superiores de cuando voy a hacer un pavimento, o sea, la subbase y la base. Se utiliza un porcentaje de cemento que puede ir de 3, 3,5, 4, hasta 5% de cemento. Esto va a depender de ese diseño que se haga en función de ese material que voy a utilizar. Se hace ese diseño suelo cemento en laboratorio y se determina cuál es ese porcentaje de cemento idóneo para lograr esa resistencia que yo necesito de ese suelo. Tenemos la compactación dinámica. La compactación dinámica consiste en dejar caer una gran pesa desde una altura específica sobre el suelo. Esto genera en el suelo un hueco que al final debemos rellenarlo y compactarlo. Pero cuando esta masa cae en el suelo, genera una vibración en toda la masa del suelo de alrededor que hace que el suelo se densifique. Por eso a este tipo de compactación se le llama también compactación profunda, porque a diferencia de la compactación que estamos acostumbrados a ver con un rodillo, donde yo compacto capas de 20, 30, 40 centímetros
este tipo de compactación sí que llega a una profundidad interesante de hasta unos 10 o 12 metros. Este tipo de compactación funciona para suelos granulares y con ella se consigue densificar ese suelo y aumentar esa capacidad de carga del suelo. Las columnas de grava se utilizan en suelos que son cohesivos, suelos de baja permeabilidad, y consiste en crear en el suelo columnas de grava que me van a sustituir y empujar parte del material existente, de ese material cohesivo existente. Con ella se consigue densificar ese suelo, aumentar esa permeabilidad y con ello aumentar la capacidad portante del suelo. Y tenemos también la técnica de precarga, que consiste en, como el nombre lo indica, sobre el suelo que tengo, inducirle una carga extra al que ya tiene, colocando sobre este capas de material hasta la altura que se haya determinado en el diseño que es necesario colocar para generar un asentamiento de ese suelo. Y en definitiva lo que se busca es acelerar el proceso de consolidación del suelo, de manera que cuando empiece a estar operativa esa obra, imaginemos que es una carretera, no se me produzcan asentamientos después de la construcción, sino que todos los asentamientos que vamos a tener se produzcan durante el proceso constructivo para evitar esas fallas debido a asentamientos diferenciales que puedan haber por la consolidación natural del suelo, sino que la aceleramos. Y tenemos también lo que son esos drenes verticales o weak drain que te mencionaba. Estos deben utilizarse cuando se emplean, deben llevar sobre ellos la sobrecarga, porque si no, no funcionan. Ellos funcionan como una esponja cuando se le aplica presión al suelo con esa sobrecarga. Entonces es cuando estos drenajes verticales trabajan, haciendo que el agua salga del suelo más rápidamente y asiente, y así mejore lo que es la capacidad de carga del suelo y mejore su deformabilidad. Este método se aplica en suelos cohesivos de baja permeabilidad. Tenemos también otras técnicas que se utilizan, aunque menos frecuentes, como pueden ser refuerzo del suelo con micropilotes, con pilotes de suelo cemento, columnas de suelo cemento, uso de geosintéticos, uso de geomallas, uso de fibras vegetales. También se utilizan residuos de la construcción, materiales reciclados de la construcción, donde puede utilizarse, por ejemplo, asfalto fresado y otro tipo de residuos de la construcción que se aprovechan dependiendo del tipo de obra, el tipo de envergadura de la obra, de la disponibilidad o poca disponibilidad de materiales cercanos y de muchos factores, sobre todo medioambientales y económicos, que se toman en cuenta a la hora de elegir el tipo de mejora que vamos a utilizar. En todo esto, ¿cuál es nuestra función como encargados de control de calidad? Es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, empaparnos, conocer bien a fondo la técnica o técnicas de mejora que se van a utilizar en esa obra en la que estamos trabajando en este puesto de encargados de calidad, para poder elaborar esos documentos que vamos a necesitar utilizar durante el control de calidad, como son los procedimientos, los instructivos, esos formularios, registros que nuestro personal en campo va a utilizar, pero no solo el documento rellenarlo y ya, sino conocer a fondo la técnica que se está empleando para tener el criterio y actuar con conciencia, no mecánicamente. Esa es nuestra responsabilidad para con ello lograr ese eficaz control de calidad que va a repercutir en unos buenos resultados, que es lo que todos estamos esperando. Si
te gustó el contenido, dale like al vídeo, suscríbete si aún no te has suscrito, que eso me ayuda mucho a crecer y llegar a más personas que le pueda interesar este contenido. Déjame tu comentario, que te leo y te respondo tus inquietudes, lo que quieras compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.